Siempre agradecerles por la preferencia. Dar la más cordial bienvenida a la representante de la Defensoría del Pueblo, ya Nancy Teixeira. Con ella vamos a hablar sobre qué son las diferentes actividades que viene realizando esta importante institución. Primeramente, muy buenos días. Un gusto de tenerla acá en la revista. Bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Nosotros como Defensoría del Pueblo siempre presto para informar las actividades que venimos desarrollando. Por favor, sí. Muy buenos días, nosotros como Defensoría del Pueblo siempre dispuestos para informar las actividades que desarrollamos día a día y de acuerdo al trabajo que hemos realizado todo lo que ha sido el mes de abril y lo que tenemos proyectado para realizar ahora durante esta gestión del año con diferentes actividades en diferentes municipios, tomando en cuenta que asumen nuevas autoridades, hay nuevos retos, hay nuevos desafíos que hay que trabajar por las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Siempre, ¿no? Atendiendo todo justamente que una de las tantas actividades que tiene justamente la Defensoría del Pueblo, ¿no? Siempre tratando de preservar los derechos que tenemos todas las personas. Así es, nosotros hemos trabajado incluso el mes pasado, el mes de abril, e incluso tuvo la Defensora del Pueblo acá, hemos cumplido una agenda y hemos podido visitar los municipios con aquellos municipios en los cuales nosotros durante el año hemos venido trabajando y hemos presentado algunas propuestas de ley. Es por eso que incluso en Puerto Rico, el municipio de Puerto Rico ha promulgado una ley para personas adultas mayores y esta ley, la normativa ley que aprobó es la ley integral para hijos víctimas de feminicidio, ¿no? Que esto es algo muy importante que la Defensoría del Pueblo viene impulsando, porque usted sabe que incluso a nivel nacional muchos casos de feminicidio se está dando, ¿no? Y cada vez se va incrementando, ahorita ya somos más de 40 casos. Entonces eso preocupa la situación. Entonces es importante ver que las autoridades puedan ver o velar por esos niños que quedan huérfanos, porque cuando una mamá fallece por víctima de feminicidio, el papá o va a la cárcel o se suicida. Y esos niños a veces quedan sin ningún tipo de protección del Estado. A veces quedan con una tía o con una abuela, pero no tienen esa protección como debería asumir el Estado a través de las DNA y a través de los municipios poder dar esa protección a ese niño hasta que se pueda ser adulto. Entonces es importante que los municipios puedan prever este caso, ¿no? Entonces Puerto Rico es uno de los primeros municipios en Pando que ha aprobado esta ley municipal. Entonces, de acuerdo a eso, para eso la Defensora del Pueblo vino hasta acá y pudo trasladarse hasta allá para poder recibir incluso del alcalde saliente esta ley que ya está promulgada, y que es de referencia para que los otros municipios puedan trabajar en estas normativas. Si bien no tiene ni un caso de feminicidio, pero hay que ir ya trabajando, preveniendo en caso que exista, ¿no? Estos casos de feminicidio, ¿no? En ese municipio. Bueno, es un tema bastante delicado, ¿no? Porque definitivamente el hecho de hablar de niños que quedan desamparados, porque es así, ¿no? No sabemos si realmente los familiares van a cumplir ese rol importante que cumplían los papás, ¿no? Entonces de ahí la preocupación y de verdad que recibirla con bastante beneficio todo esto por el bienestar de los niños. Acá en nuestra capital, gracias a Dios no tenemos por el momento estas situaciones, ¿no? Aquí en Pando tenemos un caso de feminicidio. Tenemos un caso. Pando fue el primer departamento que inició con un caso de feminicidio en el país para Año Nuevo. Si usted te recuerda, un caso que hubo en el penal de Villa Bush. Sí. Ese ha sido el primer caso, ¿no? Posteriormente, gracias a Dios, no tenemos más casos. Ahora, tomando como ejemplo eso y lo que justamente a lo que vino la defensora, ¿no? A ver, se dio la situación de ver la manera de que a estos niños queden en una situación en la cual no se han vulnerado sus derechos. Sí, incluso la Defensoría de la Niñez acá en Cobija es la encargada de poder dar seguimiento y acompañamiento a esos niños. Pero es importante que el municipio de Cobija como capital también pueda aprobar esa normativa, esa ley, ¿no? Que nosotros le hemos presentado a diferentes municipios. Entonces queremos trabajar ahora esta gestión con el nuevo gobierno municipal, con las nuevas autoridades, los nuevos consejos, y
primero presentarles sobre la realidad que existe, porque aquí en Cobija sí tenemos casos, ¿no? Entonces es importante que ellos puedan aprobar esta ley para que las autoridades municipales puedan tener a través de la Defensoría de la Niñez y dar la protección a estos niños como corresponde. Esta normativa es una ley integral, ¿no? Que es bastante compleja, pero es importante poder los municipios priorizar, porque hemos visto que muchos niños sufren, ¿no? Quedan sin ningún tipo de protección del Estado. Entonces es un deber del Estado proteger a estos niños, ¿no? Entonces es importante, es por eso que nosotros incluso hemos presentado ya un cronograma para trabajar con 5 municipios. Lo primero que la defensora nos pidió, asumiendo que estas nuevas autoridades están recién tomando posesión, están designando su personal, y ahí también esperamos que el personal que vaya a trabajar con, principalmente los responsables que trabajan con niños y adolescentes, sean personas que con conocimiento, personas preparadas, que puedan llevar adelante, ¿no? Este trabajo que se tiene con estos niños y niñas para poder desarrollar el trabajo. Entonces es importante, nosotros íbamos a trabajar con capacitaciones al personal, tenemos un compendio de normativa para poder entregar incluso para que ellos puedan trabajar, y eso es importante, ¿no? Trabajar con estas nuevas autoridades, porque incluso la Defensoría del Pueblo el año pasado, cuando ellos estaban en proceso electoral, nosotros hemos presentado lo que ha sido un proyecto de ley, un compendio de normativa, principalmente en lo que viene a ser incidencia en políticas en derechos humanos, para que ellos puedan incorporar en sus planes de gobierno. Entonces es importante nosotros trabajar ahí y poder dar seguimiento, quiénes han cumplido, cuántas autoridades están cumpliendo, y eso es algo muy importante que los municipios vayan tomando en cuenta y puedan cumplir. Yo le digo un ejemplo muy bonito ya que ha sucedido aquí en Cobija, que la nueva alcaldesa ha creado una unidad, una dirección de personas con orientación de diversidad. Entonces lo que ha asumido Miss Kelly, ¿no? Entonces esto es importante porque ya crea una dirección para trabajar, que atiende, y con una persona que es trans, entonces que son una población en situación de vulnerabilidad. Entonces es importante que vayan creciendo los municipios. Claro, porque aquí justamente, ¿no? los derechos de las personas, ¿no? Exacto, y eso incluso es un ejemplo para muchos municipios, quizás a nivel nacional, que acá en Pando la alcaldesa pueda crear esa unidad, que es algo que llamó la atención de muchos, ¿no? Entonces es importante así ir trabajando y dar seguimiento, bueno, y trabajar, ¿no? En apoyar en estas direcciones para que no se vulneren los derechos. Y acá viene el tema de la coordinación, ¿no? Si bien se hace la propuesta de lo que se puede realizar, pero qué bueno que también de la otra parte se empiece a coordinar para que así en equipo se puedan llegar a los objetivos, a las metas trazadas, ¿no? En el caso de feminicidio, y esto viene relacionado, ¿no? Y es algo que también definitivamente uno no termina de entender lo que es la violencia hacia la mujer, tanto psicológica como física, porque de ahí es lo que viene, está un paso el hecho del feminicidio. En ese tema, un poquitito, a ver, se está trabajando también en lo que se refiere justamente a ver de qué manera también podemos defender a la mujer. Sabemos que hay leyes, ¿no? Pero aparentemente todo está en papel, pero no cambia la situación. Así es, sí se está trabajando, es un caso que la Defensoría del Pueblo siempre ha venido trabajando contra la violencia hacia la mujer. Es por eso, mire, yo le comento algo importante, que incluso la Defensora del Pueblo ha estado acá, y la doctora María Cruz, y ha acabado de firmar un convenio con la universidad, donde de acuerdo a las recomendaciones de un informe defensorial que emitió la Defensoría del Pueblo, recomienda que las universidades deben crear las unidades para atención a víctimas de mujeres por violencia. Entonces, por eso que la universidad ha creado esta unidad, donde está contratando personal como ser psicólogo, trabajadora social, abogado, y que ellos puedan ser una referencia a la población para atender a estas mujeres que son víctimas de violencia, y ellos poder remitir a tanto sea Ministerio Público, PCB, o sea, coordinar con estas instituciones que trabajan con temáticas de violencia hacia la mujer. Para eso es algo muy importante que la universidad ha creado y que sea un punto de referencia, ¿no? Es por eso que incluso se está trabajando ahorita ya de coordinar con esta unidad,
Y para eso incluso se está coordinando para que se pueda hacer dentro de muy poco la inauguración de esta unidad a través de la universidad. Entonces, y con los municipios igual, es importante fortalecer ahora las nuevas autoridades lo que son los SLIM municipal, con lo que son el personal para que atienda a las personas. El año pasado nosotros hemos podido ver que se tuvo una debilidad bastante con los SLIM municipal, tanto sea aquí en la capital como en los municipios rurales que no lo tienen, donde el personal que es contratado a veces termina su contrato, cada 3 meses lo hacen, y este personal ya no continúa. Claro, entonces existe la parte económica el problema, exacto, ¿no? Entonces la víctima de violencia cuando acude a esta unidad, a veces no existe el personal adecuado, no existe la psicóloga, no existe no hay el equipo multidisciplinario, ¿no? Y muchas de las víctimas desisten del caso y siguen conviviendo con el agresor, aún más en esta época de pandemia. Ha sido muchísimo las demandas que se ha tenido, porque las mujeres han tenido que vivir con sus agresores y muchas veces no fueron atendidos al llamado o a la denuncia que se hace. ¿Por qué? Porque hemos tropezado que en la mayor parte de las instituciones no cuentan con psicóloga, con trabajadora social. Es una de las mayores debilidades que tenemos, ¿no? Que existe. Por eso es importante ahora fortalecer y que estas autoridades nuevas puedan priorizar, ¿no?, estas unidades, porque bueno, está normado por ley, ¿no?, que ellos tienen que cumplir con este personal. Claro, por eso le decía, multidisciplinario. La ley existe, todo, pero, o sea, muy poco teoría, se la puede todo cumplir, es teoría nomás. Muy poco se le puede dar cumplimiento de acuerdo a la ley, porque no existe incluso el personal capacitado, el personal y hay una adecuado, falta de recursos también. Y es muy limitado el tema de los recursos, y el personal, el poco personal que tiene, a veces se siente también limitado para poder trabajar y atender, porque a veces no le dan las condiciones también. Nosotros hemos tenido el año pasado, incluso en la oficina hemos trabajado, hemos recogido propuestas para modificación a la ley 348 que ya la Defensoría del Pueblo ha presentado al Ministerio de Justicia, y aquí hemos recogido con las diferentes instituciones que trabajan con temáticas de violencia hacia la mujer, como es el Ministerio Público, FELCB, Sociedad Civil, y hemos podido recoger los testimonios que las instituciones y también las organizaciones de mujeres, que no existen las condiciones, ¿no?, para ellos mismos trabajar. Los investigadores que están dentro de la FELCB a veces son cambiados cada 3 meses. Y no se le da continuidad. Cuando dice la normativa que por lo menos ese personal debe permanecer 2 años, ¿no? Claro. Entonces no existe, digamos, el trabajo adecuado como lo dice la ley. Y esa es una de las dificultades que se tiene y que se va pasando, y que muchas de las víctimas a veces no pueden hacer su denuncia o desisten de la denuncia, y se va dando, y cada vez el agresor se va volviendo más agresivo, y muchos de los casos terminan en feminicidio, inclusive a veces como se lo está viendo, ¿no? A veces también sale libre, retardación de justicia. O sea, son muchas situaciones definitivamente que desgraciadamente el tiempo es muy cortito acá, ¿no? Pero vamos a buscar un espacio mucho mayor para poder ampliar esta información, que es muy, pero muy importante, desarrollarla, socializarla, obviamente con otros actores más. Me gustaría también, cambiando de tema, hablar de lo que significa también estamos en pandemia, sabemos muy bien que la prioridad máxima en todo el mundo son las vacunas, el derecho a la vacuna. En ese sentido, ¿cómo estamos acá? ¿Cómo ve la Defensoría del Pueblo toda esta situación? Bueno, nosotros hemos trabajado bastante haciendo seguimiento en el caso, lo que ha sido el primer proceso de la vacunación. E incluso nosotros hemos trabajado en verificaciones, tanto sea a los centros de salud como al Hospital Roberto Galindo y a la Caja Nacional, donde al inicio hemos podido ver que existía una muy baja, donde las personas podían acudir a hacerse vacunar. No estaba. Es por eso que hemos buscado estrategias, hemos llamado a reuniones, hemos reunido con el equipo técnico del CEDE para poder llamar a la población que acudan a la vacunación. Hemos tenido reunión con los adultos mayores, que en su debido momento las personas adultas mayores eran las primeras personas que deberían acudir, ¿no?, pero muy pocos estaban. La falta de información. Entonces existía mucha desinformación. Entonces por eso que nosotros hemos trabajado con adultos mayores, se trabajó en conferencia de prensa, hemos hecho un llamado a la población, e incluso hacemos un llamado para que las personas sí acudan todavía. Ahora se viene el proceso de la segunda vacunación que se está dando para la población, y que deben acudir, ¿no?, porque nosotros hemos podido ver un buen ejemplo, que incluso las primeras personas que han accedido a la vacuna fueron los médicos,
Y si ustedes pueden ver en la primera ola que hubo de la pandemia, del coronavirus que hubo aquí en Pando, muchos incluso personal médicos han fallecido. Y ahora en esta segunda que vino, más que fuerte, usted puede ver que son pocos los médicos que se han contagiado. Muchos se han contagiado, pero ya no han tenido que llegar a una UTI. Entonces ahí vemos el resultado de la vacuna, que es eficiente. Entonces la población no tiene que tener miedo. Entonces tienen que acudir porque es el modo de protegerse. Claro, porque la vacuna, si bien, o sea, no le va a hacer de que no va a contraer, va a contraer, pero eso va a evitar de que usted pueda llegar a una UTI para que usted no corra peligro su vida. Así es, va a ser como un resfriado máximo, puede llegar a un centro de primer nivel, pero ya no a poder internarse, ¿no?, a un hospital de tercer nivel. Y eso es importante, trabajar, y creo que el CDE ha trabajado, ha hecho un rol muy importante de poder trabajar también haciendo esta socialización día a día, trabajando, llamando, haciendo el llamado, haciendo estrategia en los barrios, coordinando con los presidentes. Bueno, y ahora, bueno, que están en los municipios, pero que en los municipios rurales existe una baja también de las personas que están acudiendo. Entonces hacemos un llamado también que los municipios puedan movilizarse en coordinar con las autoridades locales de los municipios y poder las personas acudir a tomarse la vacuna, porque hay un índice bajo de parte en el área rural de que las personas estén acudiendo a vacunarse. Bueno, muy bien. De verdad le agradezco mucho el hecho de habernos visitado, de habernos informado, de habernos nutrido esta información que es muy importante socializarla para que así la ciudadanía tenga conocimiento de las actividades que viene realizando la Defensoría del Pueblo. Le deseamos que tenga un hermoso fin de semana y estaremos en otra oportunidad. Muchas gracias, un saludo a la población. Que tenga un buen día. Amigos, nos vamos a la pausa, la revista continúa, vienen consejos importantes.